¿Qué pasaría si el arma más devastadora que un imperio puede lanzar contra otro no fuera una bomba, ni un ataque, ni un misil, sino millones de trozos de papel perfectamente impresos cayendo del cielo? Billetes falsos tan idénticos a los auténticos que consiguieron derrumbar, no edificios, sino la confianza misma sobre la que se sostiene una nación entera. Bienvenidos a Te Resumimos Libros. Hoy hablaremos del falsificador de Hitler. El exhaustivo trabajo del periodista y analista financiero Lawrence Malkin, y te invitamos a quedarte hasta el final para descubrir cómo la mayor operación de falsificación monetaria de la historia estuvo a punto de cambiar el curso de la Segunda Guerra Mundial, y qué revela esto sobre la verdadera fragilidad de cualquier sistema económico. Todo comienza apenas 2 semanas después de que los tanques alemanes entran en Polonia, el 18 de septiembre de 1939. En una sala del Ministerio de Finanzas de Berlín, en la Wilhelmstrasse, se reúne la cúpula más oscura del régimen nazi. Allí están Arthur Neve, jefe de la policía criminal, y Reinhard Heydrich, el temido arquitecto de las SS y uno de los hombres más peligrosos del Tercer Reich. Su propuesta es tan audaz como diabólica. Usar la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, para inundar Gran Bretaña con millones de libras esterlinas falsas. No pretendían destruir fábricas ni bombardear ciudades. Su objetivo era mucho más sutil y letal: provocar una hiperinflación a una escala jamás vista, corromper la moneda británica desde dentro y hacer que el propio sistema capitalista se devorara a sí mismo. La lógica económica detrás de este plan es fascinante y aterradora al mismo tiempo. Malkin la describe como una estrategia puramente keynesiana llevada a su extremo más tóxico: usar las reglas del capitalismo para destruirlo. El propio John Maynard Keynes había escrito años antes que no existe forma más segura y sutil de sobacar las bases de una sociedad que corromper su moneda. Porque el papel moneda no tiene valor intrínseco, no se puede comer, no abriga en invierno, no sirve como herramienta. Su valor se sostiene únicamente sobre una red invisible pero poderosa: la confianza pública. Si un panadero en Londres comienza a dudar si el billete de 5 libras que recibe es real o fue impreso en Berlín, dejará de aceptar ese dinero. El comercio se paraliza, la cadena de suministro se rompe, el pánico se extiende. Es, usando terminología moderna, un ataque masivo de denegación de servicio contra los servidores de la economía británica. Inundar el sistema con billetes que no se pueden distinguir de los auténticos hasta que los engranajes colapsen por pura sobrecarga de desconfianza. Sin embargo, en aquella reunión de idea chocó contra un muro inesperado. Walter Funk, ministro de Economía y director del Reichsbank, puso el grito en el cielo. Para un banquero central tradicional, la sola idea de imprimir dinero falso a esa escala le producía urticaria. Advirtió que una inundación de libras falsas violaría las leyes financieras internacionales y, peor aún, podría rebotar contra la propia Alemania. El Reich estaba conquistando territorios europeos e imponiendo un frágil sistema económico de ocupación. Si llenaban el continente de divisas falsas perfectas, el mercado negro florecería de forma incontrolable, destruyendo la estabilidad que los nazis intentaban mantener en sus zonas ocupadas. Pero las objeciones de un banquero, por razonables que fueran, no iban a detener un proyecto de las SS. La queja de Funk fue ignorada olímpicamente y el régimen siguió adelante. Así nació la Operación Andreas. Porque por mucha teoría económica que se tenga, la idea no sirve de nada si el billete falso no es perfecto. A partir de 1940, los nazis instalaron un equipo secreto en una mansión de Berlín en la Delbrückstraße. Lo dirigían Alfred Nauhaus, un matón de las SS, y Albert Langer, un brillante matemático austriaco. Comenzaba así el verdadero rompecabezas técnico. El Banco de Inglaterra llevaba siglos perfeccionando su moneda precisamente para evitar falsificaciones. El primer obstáculo monumental fue el papel. Los billetes británicos no se fabricaban con pulpa de madera convencional, sino con trapos de lino puro, lino viejo y lavado múltiples veces.
Eso les daba una textura crujiente y única al tacto, casi imposible de replicar. Los alemanes intentaron usar el lino nuevo, pero el papel resultante brillaba de forma extraña bajo la luz ultravioleta y se sentía demasiado rígido. Tuvieron que aprender a ensuciar y tratar artificialmente el lino, simulando años de uso y lavados industriales para conseguir esa textura exacta. Fue un trabajo de artesanía inversa de una precisión extraordinaria. Luego venía la tinta y el grabado. La figura de Britannia en la esquina superior izquierda era una pesadilla de líneas finas y detalles microscópicos. Los alemanes cometieron un error clásico de falsificador. Hicieron el grabado demasiado perfecto. El billete original británico contenía pequeñas imperfecciones deliberadas. Por ejemplo, la pupila de Britannia tenía un ligerísimo defecto asimétrico que los cajeros del Banco de Inglaterra sabían buscar. Los grabadores alemanes, en su afán de perfección técnica, corrigieron ese defecto. Tuvieron que volver a las planchas y añadir artificialmente los fallos originales para que la copia resultara convincente. Tuvieron que empeorar su propio trabajo para que pareciera auténtico. Pero de todos los retos, el más complejo fue la criptografía. Los billetes británicos no usaban números de serie secuenciales simples. Empleaban un algoritmo alfanumérico cruzado extremadamente sofisticado para la época, donde la letra del prefijo, el número de serie, la fecha de emisión y la firma del cajero jefe tenían que cuadrar matemáticamente según una fórmula secreta. Si el número no coincidía con la fecha, un cajero experimentado lo detectaba al instante. ¿Cómo rompieron ese código sin ordenadores en los años 40? Langer y su equipo realizaron una auténtica minería de datos manual. Recolectaron miles de libras reales incautadas por toda Europa, las extendieron sobre mesas inmensas y comenzaron a buscar patrones matemáticos a ojo. Fue un trabajo titánico. Y funcionó. Llegaron a producir billetes tan perfectos que pasaron todos los controles de bancos suizos. Sin embargo, aquí entra el factor humano que lo complica todo. A pesar del éxito técnico de la Operación Andreas, en 1942 la cancelaron. No por fallos técnicos ni por espionaje británico, sino por pura fricción burocrática interna. Naujox se enzarzó en una disputa de poder con Heydrich. Malkin utiliza este episodio para desmontar el mito del Tercer Reich como una máquina eficiente y monolítica. En realidad era una red de feudos paranoicos y reinos de taifas que competían constantemente por el favor de Hitler. Los celos y las purgas internas sabotearon su propio proyecto maestro. Tenían el arma financiera más poderosa de la historia cargada y lista, y la guardaron en un cajón porque dos jefes no se soportaban. Una arma tan potente no podía quedarse olvidada para siempre. Tras la caída en desgracia de Naujox, las SS decidieron reactivar el plan, pero con una estructura completamente diferente. Necesitaban un entorno sin filtraciones donde los trabajadores no pudieran quejarse, pedir aumentos ni chantajear. La solución fue tan lógica como siniestra. Los campos de concentración buscaban mano de obra cualificada y completamente desechable. Así nació la infame Operación Bernhard, dirigida por Bernhard Kruger, un oficial e ingeniero textil de las SS. En 1942, Kruger realizó una gira macabra por varios campos, incluido Auschwitz, buscando perfiles muy específicos. Judíos que hubieran sido maestros impresores, grabadores, encuadernadores, químicos o banqueros. Seleccionó a 142 hombres, entre ellos Adolf Burger y Felix Zitrin. Los sacó del horror general del campo y los encerró en una instalación de alta seguridad en los bloques 18 y 19, separados por vallas electrificadas. El ecosistema que se creó allí era una paradoja brutal y surrealista. Al cruzar aquellas puertas, los prisioneros entraban en otro mundo. Camas limpias, ropa civil, raciones de comida decente. Incluso se les permitía dejarse el pelo largo.
tenían mesa de ping-pong y organizaban espectáculos musicales, pero todo era el decorado de una jaula de oro. Afuera se olía el humo de los crematorios y ellos sabían perfectamente que eran portadores de secretos de Estado. Las órdenes eran claras. Si la guerra terminaba o si dejaban de ser útiles, serían ejecutados en el acto. Nadie iba a salir vivo de allí. Trabajar en el bloque 19 era como estar en el corredor de la muerte. Sabiendo que tu ejecución se retrasaba exactamente un día más por cada billete perfecto que imprimías, esa asfixia mental dictaba cada uno de sus movimientos. Malkin desmonta aquí el mito romántico que películas como Los Falsificadores han proyectado sobre estos hombres. En la vida real no había grandes debates éticos nocturnos sobre si debían sabotear la producción para salvar a Gran Bretaña. Operaban bajo el imperativo biológico más básico: sobrevivir un día más frente al exterminio industrializado. Cada pequeño retraso disimulado en la producción no buscaba salvar al mundo aliado, sino alargar sus propias vidas unas semanas más. Juzgar desde nuestro presente si debieron inmolarse o no es, según Malkin, pura arrogancia histórica. A pesar de todo, la producción que lograron fue a escala industrial. Para 1943, la idea de lanzar billetes desde aviones ya era una fantasía. La Luftwaffe estaba siendo machacada y apenas tenía combustible. La estrategia cambió. Decidieron usar esa riqueza ilusoria como herramienta táctica, financiar operaciones encubiertas, comprar materias primas vitales en el mercado negro europeo y pagar a espías. Salieron casi 9 millones de billetes falsos, equivalentes a 132 millones de libras de la época, una cantidad que hoy equivaldría a miles de millones de euros. Con ese dinero financiaron el rescate de Mussolini por parte de Otto Skorzeny y pagaron al famoso espía Cicerón, que entregó fotografías de documentos confidenciales aliados. En 1944, Kruger presentó un ultimátum casi imposible: debían empezar a falsificar dólares estadounidenses. El dólar era harina de otro costal. Para ese desafío trajeron el único criminal profesional del grupo, Salomón Smolyanov, un legendario falsificador ruso. Los prisioneros comprendieron que descifrar el dólar era su póliza de vida. Mientras tardaran en conseguirlo, seguirían siendo útiles. Iniciaron entonces un sutil baile de sabotaje técnico. Arruinaban lotes enteros de gelatina. Alegaban que la tinta no secaba bien o que el papel no absorbía correctamente. Mantuvieron el proyecto en fase de pruebas el mayor tiempo humanamente posible, jugando al despiste con la muerte. A nivel militar, la Operación Bernhard no cambió el desenlace de la guerra. La superioridad industrial aliada hacía que la derrota alemana fuera matemáticamente inevitable, pero a nivel institucional logró un éxito siniestro. Permitió a Himmler y a las SS crear un ecosistema económico criminal completamente autónomo, un fondo paralelo fuera de los presupuestos oficiales y lejos del escrutinio del Ministerio de Finanzas. Las SS querían su propia política exterior, su propia red de inteligencia y su independencia financiera. El dinero falso se lo dio. En los primeros meses de 1945, con Berlín cayendo, el pánico se apoderó de la cadena de mando. Las SS desmantelaron las imprentas a toda prisa, metieron a los 142 prisioneros y toneladas de equipo en trenes y los evacuaron hacia el sur, hacia los Alpes austriacos. Las órdenes desde Berlín eran ejecutar a todos y destruir las pruebas. Pero el caos del colapso alemán fue lo que más le salvó la vida. El 6 de mayo de 1945, con las tropas estadounidenses a escasos kilómetros, los guardias soltaron las armas, se quitaron los uniformes y huyeron. Antes de desaparecer, arrojaron cajas y cajas de millones de libras falsas al lago Toplis, esperando que el secreto se hundiera para siempre. Años después, el lago empezó a devolver billetes que circularon por el mercado negro europeo. La reacción del Banco de Inglaterra fue casi cómica, un ejercicio de negación por puro orgullo herido. Guardaron silencio durante décadas. Rediseñaron la moneda en secreto y retiraron los billetes originales sin admitir jamás la fragilidad de su sistema.
La ironía histórica más extraordinaria es el destino final de gran parte de ese dinero falso. Muchas cajas de libras Bernhard fueron interceptadas por organizaciones clandestinas judías como la Bricha. Utilizaron el dinero que los nazis les obligaron a imprimir bajo amenaza de muerte para financiar su propia huida. Compraron armas, fletaron barcos y ayudaron a miles de supervivientes del Holocausto a burlar el bloqueo británico y llegar a Palestina. La moneda diseñada para el exterminio terminó financiando el rescate de las víctimas. Bernhard Kruger, el artífice de todo esto, fue capturado, pero los aliados estaban más interesados en aprender sus técnicas de falsificación que en juzgarlo. Fue liberado sin cargos, trabajó en la industria papelera alemana y murió de viejo en su cama. Al cerrar el libro de Lawrence Malkin, queda una reflexión profunda. La fortaleza de un imperio no reside en lingotes de oro guardados en cámaras acorazadas, sino en la fe pública que sustenta su moneda. Porque cuando el dinero se convierte en arma, hasta los billetes falsos pueden terminar escribiendo una historia sobre supervivencia, resistencia y la eterna fragilidad de la confianza humana. Y bueno, si llegaste hasta aquí, te invitamos a leer el libro completo para descubrir los detalles más asombrosos de esta operación que mezcla genio, técnico, horror humano y giros históricos increíbles. Y recuerda, suscríbete a Te Resumimos Libros. Hasta el próximo episodio.